Bienvenidos a la sala de podcast de los estudios de radio de los laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy vamos a ver cómo gestionar esta sala, donde tenemos 4 micrófonos, una mesa Rodecaster Pro que es muy utilizada en el universo podcast y un ordenador que nos permite grabar en Audacity y reproducir desde iRabbit. Además, esta sala tiene la posibilidad de conectar dispositivos a través de Bluetooth que nos dan más posibilidades de reproducción. En caso de que la mesa no esté encendida, la encendemos en la parte de detrás a la derecha. Vamos a ver ahora cómo funciona el centro de esta sala, que es la mesa Rodecaster Pro. Una vez encendida la mesa de mezclas, vamos a ver cómo se configura en su base fundamental. La mesa tiene una configuración base, que son 4 micrófonos, 1, 2, 3 y 4. Una pista que nos sirve para reproducir fuentes de Bluetooth y una pista que nos sirve para reproducir desde el ordenador que tenemos en esta sala de podcast. Además, tenemos aquí arriba un volumen que nos permite variar el volumen de los monitores del estudio, que están en la parte de arriba de la sala, los altavoces, y 4 volúmenes que nos permiten regular el volumen de los auriculares. Tanto el volumen de los altavoces como el volumen de los auriculares no afectan a la mezcla, a lo que se envía al ordenador para su grabación. Los 4 micrófonos están preconfigurados para que podamos escucharlos en el momento que abrimos un fader, de esta manera. Ahora mismo estamos grabando el audio de este mismo vídeo y por eso estáis viendo cómo se está moviendo el fader. Aquí podemos variar dentro de esta pantalla que es táctil. Ahí vemos el fader master y aquí vemos el fader de este micrófono, en este caso, que está enviándose de manera perfecta. Para enviar cualquiera de los otros 4 faders basta con abrir la pista. Además, podemos hacer una preescucha del canal pulsando en este botón verde que nos permite al conductor principal, al que maneja la mesa, con los auriculares conectados a la salida número 1, nos permite preescuchar antes de enviar. ¿De acuerdo? Esa preescucha anula, si no está enviada la señal, el sonido y no podemos monitorizar, ¿no?, la fuente en este caso, que estamos enviando. El botón rojo de cada canal nos permite, en este caso, mutear el canal. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, me volveríais a escuchar. Realmente se puede utilizar para mutear cada uno de los canales. El micrófono, como veis, es bastante sencillo, se abren y se cierran. Otra posibilidad de esta mesa es lanzar fuentes. Las 2 principales son, como os decía, el Bluetooth, que podéis conectarlo en esta pantalla. Si pulsáis aquí en la configuración y vamos a Sistema, en Bluetooth podéis conectar un dispositivo. Si nos vamos a nuestro teléfono, que lo estáis viendo aquí, yo aquí puedo conectar rápidamente el Rodecaster, que ahora estaría conectándose. Ahí veis que ya está emparejado con mi teléfono. Basta con subir, volvemos a la pantalla principal, basta con subir el Bluetooth y yo podría reproducir aquí la pista que quiera. Por ejemplo, voy a reproducir ahora mismo esta pista. Veis que nos permite introducir una fuente desde nuestro teléfono o desde cualquier otro dispositivo que tenga la capacidad de conectarse por Bluetooth. Las otras fuentes que podemos reproducir fundamentalmente son las que vienen desde el ordenador que tenemos en la sala. Y para eso seguiremos la misma fórmula que cuando utilizamos el iRabbit en el estudio principal. En este caso con una sola salida. Solo podemos reproducir una salida de iRabbit y simplemente basta con subir la regleta de la pista número 6. La mesa luego tiene otras posibilidades que podéis utilizar. Por ejemplo, se pueden asignar efectos de sonido en este pad de aquí. Tiene algunos ya preasignados. Por ejemplo, si os movéis con estas 2 flechas, os permite moveros dentro de los efectos de sonido. En la principal, pues tenéis, por ejemplo, unos aplausos. O podéis
es, por ejemplo, reproducir una base musical simple. Todo esto es configurable, pero esto ya se irá viendo en función de la asignatura en la que trabajemos. Lo fundamental es lo que hemos visto. Y para grabar, como siempre, utilizaremos Audacity. Igual que en los estudios principales, aquí está directamente conectado, toda señal que sale de la mesa se graba en Audacity. Esto es todo.